Señores, estamos de regreso con El Consumidor y es un placer compartir con nuestro amigo el doctor Andrés Mena de la Rosa. Él es neumólogo y con él hablaremos acerca de la gripe, la influenza y de todos estos virus que andan, doctor. Un gran placer tenerlo en el programa. Gracias, qué bueno que esté de regreso. Placer y es nuestro. que podamos hablar sobre esto, doctor. Yo no sé si me escuchaba, que yo le decía que aquí en el país nosotros recibimos muchos, no más que recibimos, se cultivan, vamos a poner de esta forma, sí. muchos virus. Y los virus, en la mayoría de los casos, los síntomas son relacionados con la influenza, con la gripe. Correcto. ¿A qué se debe esto, doctor? Bueno, en primer término porque estamos en una isla. Y al ser isla, todo lo que es vientos, sobre todo los vientos que vienen del Sahara, que son los vientos que llegan en esta temporada, esos vientos vienen cargados de contaminación y entre esa contaminación virus. Como somos isla, también somos propensos a los cambios climáticos. De frío para calor, de calor para frío. Sí. Y todos los cambios bruscos de temperatura de un extremo para otro conllevan a que los virus sean más frecuentes. ¿Por qué? Porque los virus son microorganismos oportunistas. Sí. Ellos están ahí, están latentes, y ante esos cambios o esas inclemencias, ellos aprovechan y salen. ¿Y cómo se produce un virus? Uy, ya usted como me explicaba dónde venía, pero ¿cómo nace un virus? Bueno, los virus son microorganismos que están en el ambiente, biológicos que están en el ambiente, y lo más peligroso de los virus, ellos están ahí, pero eventualmente pueden mutar y un mismo virus convertirse en un virus ya más agresivo, que es cuando llegan las epidemias nuevas. Por eso, un tema que yo siempre he colocado aquí, existe la vacuna de la gripe. Sí. Y esa vacuna se renueva cada año. Sí. ¿Por qué se renueva cada año? Porque le ponen las cepas ya mutantes o de los virus nuevos que la actualizan, doctor. La actualizan la vacuna. Actualiza, claro. Por eso esa vacuna se recomienda poner todos los años y es efectiva en un 80%. ¿Y esa mutación, doctor? ¿Qué hace que un virus se mute, se modifique? El mismo uso indiscriminado de medicamentos, sobre todo usar antibióticos, hace que los microorganismos se defiendan y hagan resistencia no solo al antibiótico, sino también a la defensa que pone el propio organismo humano. Y de ahí, si tú, por ejemplo, colocas un ser humano desde el inicio de la génesis hasta hoy día, tú verás que el hombre, que la mujer ha ido evolucionando, ha ido haciendo resistencia a lo que llegue en el momento. Entonces eso mismo hacen los virus, los microorganismos. Wow. Correcto. Doctor, ¿qué es la gripe? La gripe no es más que un resfriado común. Se llama gripe aquella afección o afectación que llega a las vías respiratorias. Siempre recordar que las vías respiratorias se dividen en dos grupos. Vía respiratoria alta, que es lo que incluye la faringe, la tráquea, la garganta y la boca, la nariz. Vía respiratoria baja, que son los pulmones y todo lo que tiene que ver. Entonces los virus tienen un tropismo o una preferencia por la vía respiratoria. Esos virus que producen la gripe normalmente dan síntomas banales, síntomas suaves, síntomas que duran de 3 a 5 días, como mucho 7 días. No necesitan medicación específica, sino que se tratan con medidas sintomáticas. ¿Cuáles son los síntomas principales? Lagrimeo, moco por la nariz, normalmente un moco claro, fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Repito, que debe durar de 3 a 5 días. Cuando pasó de 5 días, ya ultrapasa los 7 días, ya hay que pensar en que el virus está haciendo una complicación sobreañadida. Que ha llegado una bacteria o que ha llegado otro microorganismo más agresivo que se está aprovechando que el virus está ahí deprimiendo y aprovecha y llega. Entonces ya ahí hay que pensar. Entonces te dice entre 3 y 7 días. Normalmente es de 3 a 5 días. De 3 a 5 días. Y ya en algunos casos hasta 7 días, pero cuando los síntomas ya van regresando. Usted habla de los moscos, como le decimos nosotros. La mucosidad es transparente. Pero hay momentos en que no es así. Tiene un color amarillento o verdoso en un caso. Cuando ya llega a esta situación, ¿qué representa? Normalmente al tercer día, si la gripe no ha mejorado, el moco se convierte de hialino o cristalino a un moco verde. Hasta ahí es normal todavía. Es normal todavía. Es normal. Esas son secreciones de los bronquios y en el mismo mecanismo de defensa el organismo va lo que se llama, hay unos microorganismos internos que se llaman fagocitos y otras sustancias que se llaman opsonina que van haciendo que esto cambie de características. Eso no significa necesariamente que hay una infección. Hasta es normal por la gripe. Entonces, ahora bien, ya cuando ese moco verde, hay una tos productiva, es una tos que lleva a que tú tosas y bote catarro ya verde mezclado con sangre. Hay que ir pensando en que puede haber una infección, sobre todo si esto se acompaña de fiebre. Entonces, diferenciar en cuáles son las infecciones más frecuentes que pueden complicar. Por eso cuando hay personas que estornudan, que dicen, wow, que suena un trueno, eso, ahí puede haber complicación.
No, el estornudo necesariamente no, el estornudo es un mecanismo de defensa del organismo. Okay. Cuando uno estornuda, lo que está es limpiando la vía aérea superior. Okay. Lo mismo cuando uno tose. Cuando el individuo tose, lo que está es tratando o evitando que esas secreciones dañinas lleguen a los bronquios y lleguen a la parte profunda de los pulmones. Expulsando eso. Expulsando eso, son mecanismos de defensa. Doctor, tenemos una encuesta, usted sabe que siempre salimos a la calle y preguntamos a nuestros conciudadanos qué provocan la gripe. Así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto a este tema. No, ahora mismo la contaminación que hay, el cambio de clima. El polvo, la basura, la contaminación básicamente. La falta de higiene, la defensa baja. El polvo, es el humo de los vehículos aquí también puede contaminarle a uno gripe. El sucio y el moquito, a mí me da de todo, mi amor, yo tengo una gripe loca. Cuando está haciendo mucho frío uno se moja. El cambio de temperatura brusco. El polvo, la humedad, todos esos factores producen gripe porque la gripe es un virus. Para mí la lluvia, la gripe, el polvo. Doctor, ahí vimos un poco lo que piensa la gente. ¿Qué le pareció? Sí, siempre me gusta que cada vez que vengo aquí que entrevistan a la persona con relación a estos temas, la persona está muy consciente, muy clara de que realmente todo eso que se dijo ahí es verdad. Esas son las cosas, la contaminación ambiental, el polvo. En el polvo se acumulan diferentes tipos de microbios, sobre todo hongos, pero también pueden haber virus. Cuando tú hablas ahorita del estornudo, una de las cosas que recomendamos cuando la persona tiene gripe es protegerse cuando va a estornudar y protegerse cuando va a toser. Porque cada vez que un individuo con gripe tose, está eliminando millones de virus. Entonces se recomienda que usted se proteja con el torso de la mano o con el antebrazo. No con la mano. No con la mano, porque que si tú te toses con la mano, sobre todo si es un virus muy agresivo, tú se lo vas a llevar a la otra persona. Cuando saludo. Por eso se recomienda lavarse la mano con frecuencia. Entonces, doctor, mucha gente habla relaciona la basura con el tema de los virus. Yo he escuchado siempre, que también el tema de la contaminación y la contaminación refiere a la basura. ¿Eso, la basura tiene relación con los temas de los virus? Directamente no. Pero o por lo menos con los virus de la gripe. Eso, directamente no, pero todo lo que es contaminación va a llevar a que el organismo humano esté predispuesto a hacer infecciones y afectaciones. Entonces, los seres humanos que viven en lugares de hacinamiento, de insalubridad y de contaminación, son más propensos a las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, que las personas que viven en un ambiente más aceptable, más limpio y más higiénico. Eso es normal. ¿Hay diferentes tipos de influenza, de gripe? Sí, claro que sí. Los principales virus que producen la gripe son el rinovirus, por eso se le rino que tiene que ver con la nariz, el virus de la influenza, el virus el sincitial respiratorio, que es el virus principal que produce gripe en pediatría. ¿Por qué se le llama influenza? Porque antiguamente se creía que estaba relacionada con la influenza de los astros, la influencia de los astros. Hoy día sabemos que no, ya científicamente hablando no. Hay que diferenciar entre la gripe común o resfriado común y ya la influenza, que viene de tiempo en tiempo y que ya da síntomas más graves. Recuérdate que hace poco tuvimos la gripe aviar, la H1N1, que son influencias ya mucho más agresivas y que momentáneamente se pueden convertir en epidemia. Se llama epidemia cuando ya está afectando a la población general y pandemia cuando ya es totalmente universal. Doctor, ¿y por qué es tan, vamos a decir, y yo sé que le hice la pregunta al inicio, pero entre tantas enfermedades que uno pueda tener o contraer de virus y demás, porque hay virus que pueden afectar la parte de los gastro o de los... Correcto. ¿Por qué el más común es el de la gripe? Recuérdate de que el aparato respiratorio es por donde el organismo entra el aire y el oxígeno a los pulmones. Entonces, si ese oxígeno está contaminado con virus, es lógico que entre por la vía respiratoria superior y de ahí que llegue la gripe. Claro, por eso es más frecuente, por eso obviamente, es porque respirando, señor, lo que tenemos que hacer obligatoriamente. Correcto, porque por ejemplo el virus intestinal generalmente lleva por contaminación que va al aparato intestinal, que tú comes algo contaminado y contamina. Doctor, ¿y qué podemos hacer entonces? Antes de preguntar del tema de la prevención, ¿a dónde puede terminar o dónde nos puede llevar una gripe maltratada? Primero, o no tratada. Lo primero es que la gripe, el tratamiento es sintomático, analgésico del tipo de acetaminofén preferiblemente, mucho líquido, medidas generales y las bebidas calientes, algunos tests bien indicados y bien preconizados ayudan a mejorar los síntomas de la gripe. No utilizar antibióticos bajo ningún concepto a menos que no haya una complicación. Mucho líquido
e higiene adecuada. Okay. Si yo me higienizo bien, si me lavo la mano, si me protejo para estornudar, no estoy compartiendo la enfermedad con otras personas. O sea, pero esto, cuando usted habla de que, bueno, pasa los 5 días, Ajá. o 6 o 7 días, ya el 7º día, ¿seguimos con la misma o empeoramos? No, ya ahí estamos pensando que hay una complicación. Ya hay una complicación generalmente por una ¿Cuál puede ser bacteria. esa complicación? La primera es del aparato respiratorio superior, Sí. amigdalitis, infecciones de los oídos, otitis, o rinosinusitis, infección de los senos paranasales. Sí. La otra, que es la más grave, es ya la afección de los pulmones, la neumonía o la bronconeumonía. Sí. Generalmente, los mismos virus pueden producir neumonía o bronconeumonía, pero la mayoría de las veces nosotros como médicos preferimos pensar que es una bacteria que está llegando y contaminando. Respecto a usted hablaba de que hay una gripe que pase ya de los 5, 6, 7 días, puede pasar, puede ser que se convierta, o puede ser una neumonía. Correcto. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cómo pasa una gripe de una gripe común? ¿Cómo pasa a ser una neumonía? Lo primero, hay síntomas de alarma. Sí. Un paciente que tiene gripe y que tenía fiebre y se le quitó y que vuelve a aparecer la fiebre 3, 4, 5, 7 días después, tiene que pensar que está viendo una infección sobreañadida. Sí. ¿Cuáles son los síntomas aparte de... Disculpe que le interrumpa. Ajá. Usted habló, porque puede ser que dentro de los 5 días le dé fiebre y no sea neumonía. Dentro de los primeros 3 o 4 días le da una fiebre. Le da una fiebrecita, pero no necesariamente sea neumonía. Desapareció la fiebre. Ok. Un día o 2 después vuelve a aparecer la fiebre, entonces ya hay que pensar que hay una complicación. Ok. Cuando pensamos en una complicación, entonces ya el paciente tiene que ser sometido a alguna analítica. Hay que hacerle un hemograma, que hay niveles en sangre que te va a decir si tiene una infección o no, y hay que hacer una radiografía de tórax que te va a orientar si tiene una neumonía o no. Ya cuando llega la infección, ya cuando llega la complicación, hay que tratarlo adecuadamente con antibióticos y muchas veces necesita un internamiento en una sala de un hospital. Una de las partes más que más nos preocupa a los padres es el tema de nuestros hijos cuando sufren de alguna gripe. Cuando entran en edad escolar, yo he escuchado siempre muchos pediatras decir que inmediatamente entran a los colegios, vienen con empiezan a enfermarse mucho. Claro que es cierto. Los dos extremos de la vida son los más propensos a la gripe. Los niños menores de 3 a 5 años y los envejecientes mayores de 60 años son más propensos. ¿Por qué el niño pequeño? Porque cuando el niño pequeño va por primera vez a la escuela, va por primera vez al cuido, va a encontrarse con 10, 15, 20 niños y siempre va a haber un niño de estos, o 2 o 3 que tenga la gripe, entonces ellos van a intercambiar el virus. Es un proceso. Yo les recomiendo a los padres que traten a su niño adecuadamente, pero que no lo deje de mandar al colegio. Por eso, o sea, lo va a sacar si está mal 2 o 3 días, pero tiene que volver a su colegio, tiene que volver a su escuela, porque es parte del proceso y en la medida en que él se va poniendo en contacto con estos virus, va a tener una inmunidad adquirida. Esa parte es bueno que usted le iba a hacer esa pregunta, porque he escuchado siempre también decir que esa exposición de los niños a estos virus que le crea anticuerpos posteriores, le crea defensa, eso es cierto. Correcto, le va creando su propia defensa, entonces ya cuando venga y él se exponga de nuevo al mismo virus, posiblemente no le va a pasar nada. ¿Y es bueno, doctor, es bueno que suceda esto? No, lógico, si no se expone, si no se expone, mejor, pero si necesario obligatoriamente tenemos que ponerlo en algún momento. Y mientras más temprano vamos haciendo contacto con estas cosas, mejores van a ser nuestros mecanismos de defensa. Yo lo digo por mí, yo cuando era más joven, jugaba baloncesto y me bebía un frío, un Maví, yo bebía de todo. El otro día osé tomarme un frío y me dio una meba que me iba a morir. Así mismo es. O sea, porque ya se te desacostumbraste y no conoce la nueva meba que hay, esa meba que ha mutado. Es cierto, y es cierto. Y esto, el tema de la creación de anticuerpos. Entonces en lo de la gripe es igual. Y una cosa que yo siempre debo colocar es la vacuna de la gripe, la vacuna estacional. Se recomienda en los países desarrollados, y nosotros también ya lo estamos haciendo en alta medida, que toda persona de menos de 3 años, o menos de 5 años, toda persona mayor de 60 años y toda persona que tenga una condición de base entiéndase como diabetes, cardiopatía, falsemia o cualquier otra condición que permita que tu mecanismo de defensa sea más bajo, necesaria obligatoriamente, tiene que vacunarse todos los años. La vacuna se pone entre los meses, preferiblemente entre septiembre y noviembre, que es para poder cubrir más. Esa vacuna te cubre del 60-80%. No es que no te va a dar gripe, lo que tiene menos posibilidad de que te dé y probablemente si te da sea la gripe menos grave. O sea que es importante. Entonces, ¿a partir de qué edad se puede poner esta? En los niños menores de 5 años y en los envejecientes mayores de 60 años. Y anualmente usted decía que hay que ir renovando. Es todos los años porque esa vacuna es nueva todos los años. Hay que ir renovando. Una vacuna que cada vez está más económica, más asequible y que a la persona que se la pone generalmente no le da ningún tipo de síntomas, que es lo que la persona le tiene miedo con la vacuna. Y doctor, la vacuna la vacuna no da síntomas.
Me refiero, no da ningún, porque hay gente que habla que no, cuando que te vacunas te va la gripe. No, son vacunas ya de ingeniería genética, que son muy elaboradas y los síntomas son mínimos. Sí. De una persona u otra le puede dar alguna fiebre. Sí, yo he escuchado eso, que no, o que, porque que el mismo virus de la gripe, que le da gripe, que no sé. Bueno, las vacunas no son más que micro cantidades de la enfermedad que se le inoculan a uno para que cree los mecanismos de defensa. Eso es lo que hablaba ahorita. Es un poco exponer al cuerpo al virus, y para que crea su defensa. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias. Qué gran placer, aprendimos muchísimo con usted. Igual, cómo no. Qué bueno que estuvo con nosotros hablando sobre este tema tan interesante que es la gripe. Y que nada, ojalá que la gente tome estas recomendaciones del doctor Mena para que puedan tener una mejor salud. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Delfonso Mañón Rossi con nosotros. Vino bronceadito el doctor. Regresamos ahora con él, no se vaya.